Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Diana Montoya, analista de servicio al cliente en Grupo GEA. Es un placer poder compartir estos espacios con ustedes, espacios de tanto aprendizaje, donde van a tener ustedes una clase de mucha utilidad, donde van a poder participar a través del chat. Ya sabemos que estos encuentros nos gustan mucho. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes, por estar acá presentes. Hoy vamos a tener una clase muy especial. Vamos a tener como tema protocolos de servicio al ciudadano. Es muy importante este tema, entonces si tienen que tomar nota lo hacen. Recuerden que la clase queda grabada en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, entonces la pueden volver a ver o la pueden compartir con sus conocidos para que lo tengan súper presente. Cualquier inquietud que tengan, voy a estar muy atenta al chat. Saludos a todos los que nos dicen desde qué lugar se encuentran. Por acá ya nos decían que desde Neiva, Barranquilla, están también desde Montería. Muchas gracias a todos los que se conectan desde tantos lugares de Colombia. Es un placer poder tenerlos acá. Bueno, vamos a darles unas recomendaciones a todas las personas que se conectan desde YouTube porque sabemos que a veces la resolución no es muy buena, entonces las diapositivas no se logran visualizar muy bien. Entonces, todos los que se conectan en su teléfono desde YouTube, vamos a seguir el siguiente paso a paso. Uno, toca la pantalla para activar las configuraciones. Dos, busca el icono de configuración y haz clic. Tres, haz clic en la opción calidad. 4. Selecciona el campo opciones avanzadas. Y quinto, elige la opción de calidad de video 720p. Entonces, todos muy juiciosos a hacer este paso a paso para cambiar la resolución del teléfono y así poder visualizar bien las diapositivas y tener una clase amena, que no nos estén diciendo que se ve borroso o que no la pueden ver porque es de la resolución del teléfono de cada uno. Entonces, muy pilosos a cambiarla. Sigue saludando mucha gente, muchas gracias a todos por sus saludos. A Diana que está desde el Valle del Cauca, a Carlos desde Cali, a Eric desde La Guajira. Muchas gracias por estar acá siempre presentes. Hoy vamos a estar en esta clase con nuestra queridísima profe Jessie, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra profe. Ya muchos han estado en estos encuentros con ella, entonces ya la distinguen, ya es muy querida por todos. Un saludo a Carlos que siempre me deja mensajes muy bonitos. Entonces un saludo muy especial para Carlos. Y vamos entonces a esperar que la profe Jessie nos dé su emotivo saludo como siempre. Hola Jessie, ¿cómo estás? Hola Diana, buenas tardes para ti, para todos y todas las que se encuentran conectadas en este encuentro justamente. Creo que Carlos te extrañó mucho estas últimas clases que no Ay, sí. estuvimos juntas. Pero no Supongo que preguntó disfrutó por mí, mucho. Jessie. Dios mío, pero no saludaba. Ni siquiera eso. O sea, a veces decía como, profe, hola, pero estas muestras de amor, no. Carlos, ahí está Dianita otra vez, por aquí acompañándonos. Y bueno, a todos y todas las que se encuentran en este en vivo, vio que sí la extraño mucho. Hoy vamos a estar hablando de atención al ciudadano. Vamos a hacerlo a partir pues como de las guías de la función pública. Hay un montón de guías, ¿cierto? Es una de las más actualizadas que ha tratado pues como de incluir diferentes canales, aspectos. Entonces por eso vamos a trabajar con base en la guía que tiene la función pública como entidad pública y que nos sirve también como para analizar un poco en las diferentes entidades que se requiere. Voy a tratar de hacerlo pues como de manera muy general. Sabemos que cada sector tiene como sus aspectos más particulares,
Pero, pues nada, también en uno de los encuentros prácticos que estuvimos hablando de atención al ciudadano, vimos que muchas personas no tienen claro como qué hacer frente a qué situaciones. Obviamente esto compete mucho más a los que tienen, pues como dentro de sus funciones o dentro de su aspecto misional, la atención al ciudadano, pero en términos de las calidades humanas, Diani, le sirven a todos los servidores públicos. Yo soy maestra y tengo que tenerlo claro, ¿cierto? Entonces, bueno, nada, bienvenidos a todos y todas. Veo nombres conocidos, como siempre, está Cato, está Carlos, está Juan, está John, en fin, hay un montón de personas que siempre están aquí presentes y hay otras personas que son nuevas, veo gente que hay de todos los lugares. Entonces, nada, bienvenidos y bienvenidas. Cualquier duda por aquí, con todo el gusto, saben que yo les voy leyendo sus inquietudes y se las voy resolviendo. Muchas gracias, Jessy, por acompañarnos. Nuevamente, gracias a todos los participantes. Esperamos que sigan ingresando más, que sigan participando cada martes, siempre a través de nuestras redes sociales, de los chats. Los invitamos a que participen de estas clases porque realmente aplicaría para todos los concursos y siempre se los hemos dicho, de todas las clases sacan su poquito para que estén súper preparados para estas pruebas, independientemente del concurso en el que estén participando. A través del chat les voy a dejar nuestro enlace de nuestros cursos para que conozcan, también nuestras líneas de atención para que nos contacten si tienen alguna inquietud. Entonces, Jessy, te dejo para que nos compartas tanto conocimiento como siempre. Qué placer estar otra vez con ustedes. Entonces, cualquier inquietud te voy a estar molestando. Dale que sí, Diani, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a hablar de la atención al ciudadano a partir de los lineamientos de la función pública. Santi, ¿me pones porfa la presentación? Gracias. Como les decía ahorita, pues vamos a hablar a partir de los lineamientos que tiene la función pública. Recordemos que existe la función pública como, digamos que como esa esencia del Estado, y existe el Departamento de la Función Pública como una entidad del Estado que tiene una función principal que está ligado a el cumplimiento de la función pública. Dentro de la entidad hay unas funciones como tales, pero que su proyección hacia la comunidad y hacia el Estado es una proyección pues como del servicio público y de que sí se hagan las cosas que el Estado debe hacer. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a trabajar con base en estos lineamientos. Por aquí saludo a Alex, que dice que está muy dispuesto a seguir aprendiendo. Bueno, a Alex y a todos y todas las que tienen como disposición de aprender. Recordemos justamente que, pues, que somos sujetos perfectibles, no perfectos, y por muy buenos que seamos en algo, siempre sí, siempre podemos seguir construyendo nuestra mejor versión. Entonces, nada, bienvenidos y bienvenidas a aprender. Les quiero compartir esta primera frase de una escritora llamada Maya Angelou. Creo que aplica, y la traje para la clase de hoy porque creo que aplica en eso del servicio y la atención al ciudadano. También lo aplico yo como maestra, ¿cierto? Es una filosofía de vida, ¿cierto? Puede que mis estudiantes olviden lo que les digo, puede que olviden lo que hago, pero difícilmente van a olvidar lo que les hago sentir. Se ha convertido en una filosofía de vida para mí y creo que cualquier persona que esté en el servicio público tiene que tener claro eso. La forma en la que yo trato al otro, más allá de lo que puedo hacer, más allá de lo que puedo decir, la forma en la que el otro se siente con mi presencia es fundamental para que el Estado funcione adecuadamente y el servicio público sea realmente público, pues decir, sea realmente efectivo. En ese sentido, entonces, pues hoy vamos a hablar de los canales del servicio, de la atención,
los elementos comunes en todos los canales, ¿cierto? Eso es como un asunto actitudinal y voy a recordar algunos de los derechos y de los deberes de los ciudadanos y de las autoridades al momento, pues, como de la atención al usuario. Ahora, o al ciudadano, perdón. Ahora, una cosa, no podemos, como, bueno, o sí podemos. Lo que pasa es que va a sonar un poco reiterativo algunas de las cosas que yo digo o que voy a decir hoy. Y eso es precisamente porque hay un montón de cosas que se van encadenando, ¿cierto? Van concatenadas. Entonces, al ir de esta forma, entonces pareciera que estuviera diciendo lo mismo, pero no, realmente hay diferencias sutiles. Lo que pasa es que se articula como un engranaje y hace que funcione adecuadamente. Entonces, para que lo tengamos presente en todos estos elementos. Ahora, como a modo de introducción, ¿cierto? Les decía hace un momento que pues que parte de la esencia del servicio público es lograr que el ciudadano sienta de manera adecuada, más allá de las soluciones que se puedan o no brindar. Muchísimas veces no vamos a tener las herramientas para darle una solución real al ciudadano, pero eso no significa que el ciudadano se tiene que ir sintiéndose mal, sintiéndose de forma peor que lo que la misma situación le genera. Y eso depende de nosotros. Entonces, ¿por qué depende de nosotros? Porque recordemos que la constitución política en el artículo 2 consagra el servicio ciudadano como un fin esencial del Estado, es decir, que el Estado se le debe a los ciudadanos. Nosotros quienes ejercemos como autoridades del Estado, y digo quienes ejercemos en diferentes sectores, yo soy la autoridad del Estado en mi aula de clase, mi rector es la autoridad del Estado en esa institución educativa y ustedes son la representación del Estado y la autoridad del Estado en cada uno de los escenarios en los que tengan incidencia. Esa autoridad obviamente es limitada y los efectos también son limitados. No podemos decir que porque yo sea una buena maestra, todo el magisterio es bueno. O no podemos decir porque yo sea una mala maestra, todo el magisterio es malo. Pero si somos la representación y si cada sujeto, cada servidor público que hace su trabajo lo hace con convicción, con vocación, con la proyección de que son la representación del Estado y que deben actuar adecuadamente, eso hace la diferencia en la percepción que tiene la ciudadanía del servicio público como tal. ¿Listo? Mm, como ese es el propósito, pues entonces es fundamental que las entidades y los ciudadanos actúen con base en los protocolos para el servicio pues del servicio al ciudadano como tal. Se ha buscado entonces que estas experiencias sean unificadas, es decir, muchísimas entidades públicas, pues digamos que antes de la existencia del Departamento de la Función Pública y de las estructuras organizacionales que hay hoy, pues existían un montón de intuiciones o de posturas disgregadas de cómo debía ser la atención a los usuarios y por eso en unas entidades las cosas funcionaban mejor y en otras un poco peor. Entonces lo que se buscó fue unificar experiencias y decir, bueno, ¿qué es lo que funciona? También teniendo clara teoría, ¿cierto? Teoría sobre la relación con las personas, sobre cómo atender situaciones adversas, etcétera, etcétera, y buscaron optimizar los recursos al momento de generar capacidades de respuesta adecuada. Entonces, esto empieza de ser una propuesta individual de una entidad y se va convirtiendo en una proyección de Estado que le permite a las entidades pues mejorar en la respuesta que le dan a los ciudadanos y con eso se mejora la calidad de vida no solo de quien consulta, es decir, uno cree que con ser muy buenos mejora la calidad de vida de, pues, del usuario o del ciudadano. Se mejora también la calidad de vida de uno como servidor, porque cuando actuamos con base en los protocolos, también logramos mantener pues la calma y
Y es un ejercicio de autocontrol, pero también es la capacidad de hacer hasta donde podemos y no cargarnos en términos personales con aquella emoción o con aquellas situaciones que se presentan frente a nuestro trabajo. Recordemos que esto es un trabajo, ser servidor público es un trabajo, pero es un trabajo que requiere de unas aptitudes y de unas actitudes humanas que sí van por encima de lo que se espera del ciudadano común. Es muy lamentable que muchísimas personas dicen, ay no, en las empresas privadas hay mejores procesos, hay mejores rendimientos, hay mejores atenciones, pero es porque existe pues el jefe directo o dueños de la empresa están ahí haciendo una presión, y en las entidades públicas también existen jefes directos, pero realmente nuestros jefes directos son los ciudadanos y a veces se nos olvida que son los ciudadanos a los que no les debemos. Entonces, pues tengamos eso presente al momento de pensar en cómo responder estas pruebas. Yo no les estoy diciendo lo que yo pienso. Bueno, en parte sí, porque en cierta medida uno va incorporando, pues los discursos de los que habla también son porque se los cree, ¿sí? Pero eh, estoy hablando de cómo se proyecta el Estado social de derecho, cómo se proyecta el servicio público, cómo se proyecta el servidor público ideal, más allá del que es. Y cuando nos presentan situaciones, preguntas tipo prueba estandarizada, pues o estas pruebas que nos hacen, nos están indagando por esa mirada del deber ser. Listo, del deber ser desde lo normativo. Entonces, no se nos puede olvidar. Ahora bien, existen unos canales de servicio. Esos canales de servicio pueden variar en las entidades públicas, pero hay unos que hoy encontramos como canales comunes para que la prestación del servicio sea efectiva. Hoy la mayoría de entidades cuentan mínimamente pues con la atención presencial, con la atención escrita y con la atención virtual. Mínimamente esas tres formas cuentan las entidades públicas para poder facilitar la comunicación entre el grupo de valor caracterizado por la entidad, es decir, el grupo objetivo de esa entidad y los servicios que son competencia de la entidad. Mel me pregunta, hola Mel, ¿cómo estás? También me pregunta, ¿tiene también que ver con atención diferencial? Como con un ejemplo podríamos ver esto de la atención. Bueno, hoy no les traigo ejemplos en términos de preguntas porque era mucho tema y sabía que no me iba a dar el tiempo. En nuestra próxima clase práctica, dentro de 8 días tenemos clase de Plan Nacional de Desarrollo. En nuestra próxima clase práctica voy a traer varias preguntas de atención al ciudadano, de manera tal que podamos ver eso del enfoque diferencial. Pero sí, sí tiene que ver también, enseguida les voy a mencionar algunas otras cosas, sobre todo al final, aquello del enfoque diferencial y cómo aplica el asunto de la diferencia y la inclusión también. Entonces, mínimamente voy a retomar, mínimamente los canales de servicio que tienen las entidades hoy, pues es la posibilidad de escribirles lo presencial y lo virtual. En la función pública encontramos pues el chat institucional EVA. En casi todas las entidades públicas, por lo menos del orden nacional, existe EVA, ¿cierto? Que es pues como el medio a través del cual se puede resolver vía chat asuntos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Todas las entidades, los ministerios, casi todas las entidades del orden nacional cuentan con EVA. Algunas entidades del orden territorial también. Y si no, pues cuentan con otros chats, ¿cierto? En escrito tenemos entonces el correo que puede ser físico, ¿cierto? El correo que se manda por postal, pues, y que se entrega puerta a puerta. El fax
el correo electrónico institucional, es muy importante que eso se deje en cuenta, porque muchas veces trabajamos también con nuestros correos personales, pero nuestros correos personales no son mecanismos o canales de servicio de las entidades. Tienen que ser correos institucionales. Por ejemplo, ustedes entran a cualquier página, a cualquier ministerio y van a ver los cargos, ¿cierto? Y los servidores que actualmente hay en esos cargos. Y van a encontrar un correo electrónico para ese servidor. Hace parte del mecanismo escrito institucional. Y algunas entidades cuentan con formularios electrónicos. Por ejemplo, la Supersalud cuenta, yo soy cliente formal, yo soy cliente fija de la Supersalud, cuenta con formularios electrónicos para realizar algunas peticiones. Eso hace parte de los canales de comunicación. Por otra parte, en las presenciales tenemos todo el contacto personalizado que se da de los ciudadanos con los servidores públicos. Y esto se da entonces, pues dentro de la entidad, cuando acceden a las instalaciones físicas de las entidades. Pues no es como que está en la cafetería tomándose un tinto, ¿qué pasa? Y la cafetería que queda al frente del trabajo, y llegan a hacerle preguntas, ay doctora, ay doctor, ay mi señora, es que yo la vi que usted viene de allá, ay es que usted tiene uniforme. Eso no hace parte de los canales presencial de atención. Lo ideal en ese tipo de situaciones es abordarlos de manera asertiva, escuchar y decirle, sí, qué pena, en este momento me encuentro en un receso, en este momento hay tal funcionario que puede resolverle tal duda, o en tal momento puede acercarse, o bueno, alguna cosa así, que lo ideal sería no tener que decir esas cosas, porque cuando estamos atendiendo, de hecho, lo ideal es no decirle, ay, más tarde, vuelva después, pero pues estás por fuera. Entonces, eso no es un canal presencial de atención, toca mediar entre esa realidad y lo que nos dice el protocolo. El contacto telefónico es todo contacto verbal que se da pues entre los servidores de la entidad y los ciudadanos por medio de dispositivos telefónicos que están dispuestos para tal fin. Ahora muchas pues como entidades no cuentan, los teléfonos fijos uno como que siente que no le responden, pero pues está el WhatsApp, está pues lo tienen habilitado o le responden a uno llamadas vía celular, entonces toca revisar la entidad qué canales tiene, tanto para yo ser servidor público como para ser usuario. Y la virtual pues corresponde a el chat institucional. Les decía que EVA era pues como el mecanismo a través del cual se podían resolver pues como todas las dudas de las entidades que cuentan con este espacio. De hecho se traduce así, espacio virtual de asesoría, EVA, espacio virtual de asesoría. Muchas entidades lo tienen. Otras entidades no lo tienen, pero tienen otros chats institucionales. Listo, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, para que el servicio o los canales funcionen adecuadamente, debe haber unos elementos que tienen que estar presentes en todos los canales, ¿cierto? De esos les voy a hablar pues como durante el siguiente rato, ¿sí? Los atributos del buen servicio, la actitud, qué hacer cuando nos enfrentamos a una persona alterada, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, el primer elemento común relacionado pues como al buen servicio y a los trámites y a las solicitudes que realizan los ciudadanos, pues son los atributos del buen servicio, ¿cierto? Pues como el primer elemento que les voy a compartir. Los atributos del buen servicio indican que cualquier servicio que se va a dar de calidad, pues tiene que cumplir justamente con unos atributos que van ligados a la expectativa del usuario, ¿sí? Respecto de la forma en la que este usuario pretende ser atendido por un servidor, y hay unos aspectos mínimos que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Ser respetuoso. ¿En qué quiere decir, pues, o en qué consiste o qué quiere decir que una persona, un servidor público sea respetuoso? Cuando un ciudadano se acerca a una entidad, espera como humano ser reconocido y ser valorado, ¿cierto? Y eso es lo que consagra el respeto en un servidor público al momento de dar atención al usuario. Entonces, es
reconocer y valorar al otro sin importar las diferencias que hayan, pues digamos como personas o las diferencias que hayan contextuales, económicas, culturales, etcétera. Hay que ser amables, ¿sí? Se espera que haya amabilidad. La amabilidad en términos del servicio, pues del buen servicio, se reconoce como el trato cortés que se le da a las personas, pero que también es sincero. Pilas, que ser cortés o que ser amable no implica decirle mentiras a las personas o un poco, pues como intentar matizar la verdad, ¿no? Hay que ser sinceros, directos, claros, pero con mucha cortesía. En la medida, pues en la que se actúa con base a la ley y con base a la norma, pues no solo a la ley, a las normas en general, entonces se establece una relación confiable. La confiabilidad, justamente, se da en la medida en que el servidor actúa con base en lo previsto. Yo no puedo llegar, yo he escuchado muchísimo y los que son abogados y que han ejercido, pues sea en el sector público o en el sector privado, ¿cierto? Van a reconocer esto que estoy diciendo. Muchísimas personas dicen, existe la jurisprudencia secretarial o de despacho o la jurisprudencia del juez. Y eso en una medida pues tiene sentido lógico en el derecho, en muchas cosas, pero por regla general existen unos protocolos y unos procedimientos que se deben actuar. Pero hay despachos que no actúan con base en ellos, sino con base en sus propios, que es que le voy a rechazar la demanda o le voy a inadmitir por, pues no sé, las cosas están taxativas en la ley, pero a veces se inventan unas cosas que es mejor subsanar para no evitarse pues como la pelea ahí. Y eso no es confiable. Es confiable cuando usted sabe que el protocolo dice eso y que la entidad y la persona va a tratar de actuar de esa forma. Ser empático implica que el servidor percibe cuando el usuario está sintiendo algo y se pone en su lugar, ¿cierto? Sea porque está molesto, sea porque está triste, sea porque está preocupado, ¿sí? La empatía implica que sí inventan teorías, claro que inventan. Lo que estoy diciendo, pues Carlos nos dice, perdón, es que ustedes no todos ven lo que yo estoy viendo. Carlos nos dice, sí inventan teorías dependiendo del juez. En el derecho existen unas posibilidades para crear doctrinas, pero, y jurisprudencia, ¿cierto? Pero hay cosas que son procedimentales, que hacen parte de las, pues como de los aspectos y del funcionamiento normal, que no funcionan en todas las partes de la misma manera y eso genera muchísima desconfianza. A eso es a lo que se refiere con ser confiable. ¿Listo? Muy bien, vuelvo. Entonces, la empatía implica que el servidor público pueda percibir lo que el usuario sienta y pueda mostrarle que es capaz de ponerse en su lugar. El servicio tiene que ser incluyente, es decir, que debe haber un servicio de calidad para todos los usuarios sin distinción ni discriminación. Aquí juega mucho, por ejemplo, hay personas que llegan a una entidad y dicen, no, es que yo aquí conozco una amiga y entonces ella nos atiende más rápido. Y pues muy bacano, bien, muy rico que tengan una amiga y los atienda más rápido, pero no es adecuado que tú atiendas a alguien porque lo conoces de manera más rápida, mientras que a otro que está haciendo su fila y haciendo el registro no lo hagas. Entonces, lo justo y lo incluyente es que la calidad del servicio sea igual para cualquier ciudadano. Debe ser oportuno. Cuando hablamos de que el servicio debe ser oportuno, hablamos de que debe brindarse en el momento adecuado, cuando pues digamos como se requiere y cumpliendo pues como los términos acordados con el usuario, ¿cierto? Hay cosas que requieren más afán, hay otras cosas que tienen términos de ley, en fin.
ese tipo de cosas. Y el servicio debe ser efectivo. ¿Cómo así que debe ser efectivo? Pues debe resolver lo que se solicita. Resolver no necesariamente es decidir a favor del usuario, es que se debe resolver la situación que se está solicitando y que dependiendo de la respuesta pues se pueda informar, pero que fue efectiva en el sentido de que se resolvió lo que se pidió. Pilas, que muchas veces, y ocurre, yo cuando era oficial mayor lo veía en las tutelas, muchas de las tutelas que resolvíamos por el derecho de petición no era porque no se resolvieran, sino porque no eran efectivos al momento de resolverse. Una cosa es resolver algo con la forma, aparentemente, señor usuario, le informo que su solicitud no pudo ser procesada y aparentemente le estoy dando una respuesta o su solicitud no va a ser tenida en cuenta, pero no hay una respuesta efectiva y de fondo. Yo tengo que motivarle porque esa decisión fue una cosa o fue la otra. Eh, entonces muchas veces las acciones de tutela se fallaban a favor de los usuarios porque las entidades respondían con cualquier formato en el que no se le daba una respuesta efectiva. Entonces eso lo tienen que tener presente quienes resolvemos asuntos escritos, quienes resolvemos atención oral, pues o verbal, etcétera. Listo. El buen servicio pues debe ir más allá de esa respuesta a la solicitud del ciudadano, debe buscar siempre satisfacer pues a quien lo recibe, obviamente comprender pues como todas las necesidades de los usuarios y dar la información, esa información que debe ser oportuna, confiable, de manera clara y completa. Ahorita lo decían, ¿cierto? Javier decía, dar una información concreta. En efecto, la información debe ser concreta, clara y completa. Ser concreto no significa que sean 2 páginas, significa, o 2 renglones, significa que sea la cantidad de extensión que requiera para esa situación. Hay situaciones que se concretan en 5 líneas, hay situaciones que se concretan en 5 hojas, pero sí debe ser concreta. Hay que evitar esas respuestas que son como, no sé, vuelva mañana, ay, no, eso no me corresponde, ¿cierto? Eso se percibe como el ciudadano como si fuera un mal servicio. Lo ideal es coger esa situación y transformarla. A mí no me toca, entonces yo en vez de decirle, ay, no sé, eso a mí no me corresponde, lo escucho atentamente, le explico que hay unos procesos, que hay unas dependencias encargadas de cada cosa, que si gusta yo lo pongo en contacto con la dependencia con la que le corresponde esa situación, ¿cierto? Siempre siendo muy proactivos. Entonces, nos toca tener todo ese panorama claro al momento de que nos planteen una situación. Listo. Muy bien. El segundo elemento a tener en cuenta para todos los canales de atención es un asunto de la disposición. La RAE dice que la actitud, perdón, de actitud, y la RAE dice que la actitud es la disposición de ánimo de una persona y que esa disposición de ánimo se ve expresada de diferentes formas, entre ellos la postura corporal, el tono de voz o los gestos, ¿cierto? Si yo le hablo manoteándole todo el tiempo y no, venga, no, pero yo ya estoy cansada de que usted me diga tal cosa, claro, el manoteo va a generar una reacción mucho más agresiva en el otro. Mientras que si yo les hablo con una postura serena, si los gestos, pues aquí ustedes no me pueden ver, pero yo tengo mi postura corporal siempre que estoy dando la clase, aunque me recueste o aunque me mueva de un lado para el otro, y es particular, pero sí siempre es una postura corporal recta en la que demuestre bastante seguridad de lo que estoy diciendo y haciendo, pero no rígida, ¿sí? Es un asunto muy tremendo lo de la actitud, porque si yo me paso de más, me van a decir, este tan agrandado, y si estoy muy si me voy un poquito más abajo, van a decir como, ay, este no confía en lo que está haciendo. Entonces, es muy, muy importante eso de medir la postura corporal, el tono de voz, los gestos. Y además, la actitud positiva implica poder pensar no en el ciudadano, sino como el ciudadano. Y eso es una diferencia muy grande. Yo pienso en el otro, que es otro.
¿cierto? Pero yo pienso como el otro, ¿cierto? Que es otro, pero puedo pensar como él. Eso es lo que se espera de un servidor público, que no piense en el otro como un otro, sino que sea capaz de pensar en el otro como el otro es, ¿cierto? De ponerse en ese lugar, de comprender que cada persona tiene una visión, tiene unas necesidades diferentes, que exigen un trato personalizado. Eh, Hay una cosa que a mí me pasa mucho y es yo suelo aprenderme los nombres de mis estudiantes. Pues aquí es un poco más difícil, ¿cierto? Yo reconozco los nombres de quienes casi siempre participan y su fotografía, ¿cierto? Es súper claro. Por ejemplo, Gina, hola, no te había visto. Bueno, en fin, a la mayoría les reconozco a Mel, que siempre tiene una cosita colorida y nunca he sabido si es, pues, digamos, como prefiere ser nombrado. Yo le digo Mel y lo trato en masculino, pero en la cotidianidad, pues en mi colegio, yo me sé el nombre de mis estudiantes y de sus acudientes, por lo menos de los de mi grupo. Y siempre que guardo su contacto, guardo el nombre de la persona y entre paréntesis de quién es acudiente, para poder recordarlo. Cuando, cuando una mamá o un papá se me presenta al colegio, pues si no lo reconozco por la foto, le reconozco el nombre. Entonces, sí, buenos días, usted es el acudiente de, entonces me dice, de fulanito de tal, yo ya sé, don tal, doña tal, fulanito, ¿cierto? Y eso en una medida hace que el otro se sienta importante y reconocido. Pues yo lo hago porque a mí me parece que es importante que la gente se sienta reconocida, pero entonces es lo ideal en todo servidor público, esforzarse mínimamente por tratar al otro como la persona que es. ¿Listo? Entonces, para tener una buena actitud, se nos piden pues como algunas cosas que uno diría, pero ¿qué hubo? Me están pidiendo pues ser un Superman o una super girl, pero pues no, se le está pidiendo tener actitud de servidor público. Hola Gina, qué bueno que llegaste, aunque fuera pasada de tiempo. Eh, Anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano. Yo sé que van a empezar a decirme tal cosa, entonces yo me acerco. Veo mucha gente y van a empezar a preguntar cuánto tiempo se está demorando la atención, entonces, no sé, si no me cuesta saludarlos. Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos un poco retrasados con el servicio, les pido que tengan paciencia, nos demoramos de 10 a 15 minutos. Antes de que el otro empiece a preguntar y a desesperarme, yo me estoy anticipando a una situación que quizás puede ser tensa y el otro ya sabe. O yo puedo ver que viene con una petición, está un poquito perdido y yo puedo orientarlo para que la lleve a la dependencia que es o llamar a la persona. Eso es satisfacer y anticiparse a las necesidades del ciudadano. Escucharlo y evitar interrumpirlo mientras habla. Aplica cuando estén enojados, cuando estén sobrios, en cualquier momento. A veces uno es como, ay, Dios mío, se me fue la hora del almuerzo aquí, pero pues porque llegan justo antes de salir a almorzar y están hable y hable y hable, pero sí, pues toca evitar interrumpirlo. Si llega, por ejemplo, a ser ya muy redundante, entonces la mejor manera de interrumpirlo no es interrumpirlo, sino como hacerle preguntas como, bueno, entonces usted lo que me está queriendo decir es tal cosa y tal otra, entonces ya él va a tener que cortar y decir sí o no. Bueno, con respecto a esto podemos hacer tal cosa y tal otra, ¿cierto? Más que interrumpirlo, es que pareciera que estuviera estableciendo una comunicación mucho más efectiva y que eso también le permite al otro haberse sentido escuchado. Ir siempre, obviamente, en un paso más allá de lo esperado, entonces eso está ligado a satisfacer pues, y anticipar las necesidades, comprometerse únicamente con lo que se pueda cumplir. Pilas, ay no, eso a los maestros a veces nos cuesta mucho porque uno siempre quiere hacer más de lo que puede, sobre todo porque pues los vínculos que se generan con los estudiantes es diferente al que se genera con un usuario que es fluctuante en una, pues como una entidad, pero hay que decirles, esto es lo que puedo hacer, esto me toca hacer, esto puedo hacer por ti. Eh, y es importante, sí, señor, yo me puedo comprometer, voy a revisar, voy a radicar aquí, voy a hacer esto y esto dentro de mis funciones. Con lo que no, pues entonces no me comprometo, ¿cierto? Hay que ser creativo para dar al ciudadano una experiencia de buen servicio, ¿cierto?
Yo sé que para todos no es fácil sonreír o quizás no es fácil usar un tono de voz amable, pero eso hace que la experiencia del buen servicio sea diferente. Hay entidades en las que uno se encuentra, no sé, en la actualidad, en la época de los memes, uno se encuentra memes pegados en la ventana con alguna cosa y a uno ya le da risa y ya más bien llega menos prevenido, ¿cierto? Como, pues no sé, ese tipo de cosas que hacen que la entidad proyecte una experiencia de buen servicio. Voy a responder una pregunta que veo por aquí de María Camila. Una pregunta, ¿qué consejo tengo en caso de atención virtual para lidiar con casos con usuarios difíciles? Seguida les voy a dar algunos consejos de cómo lidiar con usuarios difíciles en cualquier escenario, ¿cierto? Ya voy a avanzar hacia allá. En cualquier escenario. En lo virtual hay unos, digamos que también hay unos protocolos, lo que pasa es que aplica como en todos los canales, ¿cierto? En lo presencial, en lo virtual. En lo virtual resulta ser a veces un poco más fácil porque uno no está viendo al otro, ¿cierto? Pero pero entonces enseguida les doy unas recomendaciones. María Camila, qué rico que pudiste estar hoy en el primero en vivo, qué bueno que has visto los otros diferidos. Gina dice, o quizás está pasando por un momento difícil como profesional de atención y hay que tener buena actitud. En cualquier caso, yo entiendo que somos humanos, y se los he dicho muchas veces. Yo también hay días en que me levanto y digo, Dios mío, la mejor actitud, vas para tu trabajo, amas tu trabajo, por favor, respira. Y llego y trato de hacer otras cosas, porque también voy con situaciones difíciles, complejas, quizás a veces sin ganas, pero sí toca tener una actitud de convicción. A veces cuando no tengo una actitud como en el espíritu, toca tener la convicción. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer? Entonces yo tengo claro que lo mínimo que tengo que hacer es esperar a mis estudiantes en la puerta y saludarlos y decirles buenos días. Así no tenga ganas, yo sé que lo hago y les sonrío y les digo buenos días, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos. O buenos días, fulanito, peranita, ¿cierto? Lo mínimo es que me despido cuando se van, lo mínimo es que de mi clase. Eso es lo que se tienen que preguntar, ¿qué es lo mínimo que tienen que hacer en el servicio que ustedes están prestando? Listo. Muy bien. El lenguaje, el otro elemento, para llegar a la pregunta de los consejos en situaciones difíciles. Ya voy para allá, Cami, no se me ha olvidado. Listo. En el lenguaje es la capacidad que tienen los humanos, pues que tenemos los humanos para comunicarnos por medio de signos lingüísticos. Estos signos lingüísticos responden a la cultura, responden a un contexto, responden pues como también a unos imaginarios y a unas concepciones religiosas, ideológicas, políticas, etcétera, etcétera. ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, siempre usar un lenguaje respetuoso, claro, sencillo, usar frases corteses, claro, buenos días, con mucho gusto, claro que sí, en qué le puedo ayudar. Ese tipo de cosas mejoran los procesos de comunicación. Hay que evitar usar las jergas, los tecnicismos o abreviaturas. Yo con mis estudiantes ya tengo unos, pues yo genero con mis estudiantes que son adolescentes, genero unos vínculos y a veces les digo, ay, no, parce, pero eso se me sale de año en cuanto. No, parce, eso está muy grande para que yo lo esté molestando, ¿cierto? Y se ríen y son como, ay, profe, sí, es verdad. Pero en general, cuando yo me refiero a ellos, les digo, caballeros, señoritas, pues como hablándoles, y sobre todo con los acudientes, pues porque con los estudiantes sí se generan otros vínculos. Pero entonces, sí, buenos días, mamá, papá, fulanito, peranita, le explico en términos pedagógicos, es decir, en tal cosa y tal otra, ¿cierto? Si tengo que usar un tecnicismo, tengo que hacer uso de la aclaración del significado. Si yo les digo, por ejemplo, papás, es que estamos elaborando PIAR, ellos no tienen por qué saberlo, entonces les digo, un PIAR es un plan individualizado de ajustes razonables que se le hace a los estudiantes que tenemos con discapacidad y se tienen que elaborar porque tal cosa y tal otra. Sí, aclararles. Lo mismo en cada sector. Cada sector tiene sus tecnicismos, tiene sus abreviaturas y tiene como algunas expresiones que no debemos usar con los usuarios. Con los usuarios debemos usar un registro del aula, lo que cotidianamente llaman tipos de lenguaje, pero no se llama así, es un registro del aula más estándar
y universal, pues, y cotidiano, listo. Ojalá llamar a las personas por el nombre que utilizan, aunque no coincida con la cédula o con la base de datos de la entidad, ¿cierto? ¿Me recuerda cuál es su nombre? Ah, fulanito de tal. No lo encuentro. De pronto usted aparece en el sistema de alguna otra forma o me regala su número de documento o los apellidos con los que se encuentra registrado para poder ubicarlos. O si la persona le dice, ah, yo aparezco como tal forma, pero me llamo de tal forma. Entonces lo nombramos como a la persona le guste. Yo tengo, por ejemplo, un estudiante que prefiere ser llamado Rey y su nombre es un nombre de chica porque nació chica. No sé si está haciendo tránsito, asumo que está haciendo un tránsito de género, pero un día yo escuché que sus compañeros le estaban diciendo de otra forma y bueno, yo le pregunté cuando estaba llamando a lista cómo prefería ser nombrada. Me dijo, prefiero ser nombrado y prefiero que me nombres de tal forma. Y desde ese día yo lo nombro así y algunos otros profes se han venido dando cuenta y cuando se los digo también lo hacen porque a la gente hay que tratarla como se sienta cómoda sin que eso signifique ser condescendiente, pues significa que hay cosas mínimas. ¿En qué me afecta a mí si se llama Rey o se llama María? Pues no me afecta en nada. Eh, entonces, pues eso se debe procurar, ¿cierto? Hay que evitar tutear al ciudadano y también evitar usar términos. Aquí en Medellín somos muy dados al mi amor. Yo a todos mis estudiantes les digo mis amores, hola mi amor, buenos días mis amores, hola mi vida, hola. Tengo una compañera que utiliza el corazón, pero es que saben que ser profesores de niños y adolescentes es una cosa diferente. Pero yo a ustedes aquí les hablo por su nombre, los saludo con cercanía, pero no, digamos que no transgredo ciertos límites y eso es lo que se tiene que tener presente al momento de comunicarse con usuarios. Lo ideal es hablar sí señor o sí señora. Tanto lo tengo incorporado que yo le respondo a la gente, pues sea mi mamá, sea mis amigos, por el chat, a todos los que son adultos les respondo sí señor o sí señora. Entonces, una conocida que es una mujer muy joven, mucho más joven que yo, me dice, eh, me dice como, ay, Jessie, ¿usted por qué me dice señora? Yo no estoy muy viejita, entonces yo me río y le digo, no, es el hábito. Yo a todos y a todas les respondo sí señor y sí señora. Y a todos los estudiantes, a todos los adolescentes, a todos les digo, sí, mi amor, no, mi amor. Yo creo que si ven mi chat dirán que es que yo vivo más enamorada que un berraco y son mis estudiantes. Entonces, lo ideal sería encabezar pues como la frase con ese apelativo, ¿cierto? Evitar respuestas cortantes, sí, no, ¿cierto? Ya que se pueden interpretar como frías o de afán, sobre todo de afán, más que frías, es un asunto como este está de afán, como, ah, sí señora, puede hacerlo de tal forma, eso, o ah, como usted lo dice, está bien, ¿cierto? Es lo mismo que decirle sí, pero es mejor. Javier dice algo que me parece interesante y es, más que todo, en terreno es más complicado el tractor. Y entonces, si el tractor no está bien, imagínate sacarlo a terreno. Nosotros somos el tractor. Voy a usar la analogía que Javier usa, ¿cierto? Tenemos que tener toda esta complejidad de normas vistas, pero el ciudadano también pues es otro. Entonces yo si me encuentro en un camino áspero con él, ¿cómo voy a hacer? ¿Me lo voy a pasar por encima? No puedo. Toca buscar como que nos demos vía ambos y si yo soy el que estoy estorbando, o soy el que tengo la función principal, pues tendré que acomodarme. Y eso ocurre con la comunicación al momento de brindar pues como una atención al usuario. Por aquí, volviendo a la pregunta de María, esto aplica en lo virtual, en lo presencial, en lo escrito, en todos los canales. Bueno, esto y lo siguiente, ¿cierto? Que es la atención de personas alteradas. Cuando existen respuestas que van a ser negativas, resolver lo que les decía ahorita, resolver no significa resolver a favor, significa resolver adecuadamente, con eficiencia y eficacia. Frente a las solicitudes negativas, cuando sea necesario dar una respuesta negativa, es importante que el ciudadano
a pesar de que va a recibir una respuesta que no espera, se vaya con todas las explicaciones que sean necesarias para que comprenda la razón por la que su solicitud no puede, pues no va a ser aceptada de manera positiva, sino que fue negativa. Y entonces lo ideal es que lo reciba de la mejor manera. Entonces se recomienda explicar con claridad y sin tecnicismos los motivos por los que no se puede acceder a la solicitud. Por ejemplo, pues yo les pongo ejemplos en práctica cotidiana, pues porque es lo que hago constantemente, pero cada uno en su sector tendrá que verlo. Entonces, hay estudiantes, adolescentes que llegan y me dicen, profe, hola, ¿podemos hablar? Yo ya les he contado de esto, sobre todo pues a los de concurso docente. Entonces yo les digo, sí, podemos hablar, claro que sí, mi amor, pero antes de hablar tienes que tener clara una cosa, ¿cierto? Si tú me cuentas algo que yo por ley tenga que reportar, lo voy a hacer aunque te molestes. Entonces decide qué me vas a contar, ¿cierto? Me ha ocurrido que la emoción los desborda, ¿cierto? Me cuentan situaciones de violencia sexual, de violencia doméstica, cosas que requieren activación de rutas por salud, por violencia, por protección de menores. Y claro, sacan todo, lloran, les escucho, les explico cuál va a ser el procedimiento y empiezan, profe, por favor, no. Claro, la respuesta tiene que ser negativa. Yo tengo que decirles, tengo que activar ruta. El punto es cómo se le da esa respuesta. Entonces, recuerda que yo ya te había dicho que hay una cosa en la ley, si yo no reporto, yo soy servidora pública, yo no solo soy responsable por acción y por extralimitación, sino que además soy responsable por omisión. ¿Eso qué significa? Que si yo no digo nada de lo que estás contándome y un día, no sé, a ti esta situación te lleva a un intento de suicidio o esta situación es ser digamos, la das a conocer en otros lugares y las autoridades se dan cuenta que yo sabía y no hice lo que tenía que hacer, la que se va para la cárcel soy yo. Entonces, claro, empiezo a explicarles toda la situación y decirles qué alternativas podemos tener dependiendo de la situación, ¿cierto? Aunque no sean las que el ciudadano quiera, hay que darles esas alternativas que les van a permitir solucionar de la mejor manera esa petición y le van a mostrar a la persona que es importante, pues como todo lo que se viene generando alrededor de su petición. En el caso, por ejemplo, con mis estudiantes, que me ha tocado hacer, decirles, bueno, tenemos una opción, una, que es llamar a alguien de tu familia para que vaya contigo a urgencias, te lleve, activemos un código dorado, por ejemplo, que los códigos dorados suelen ser por cuando las personas tienen ideaciones suicidas, que se activan muchas rutas por ese código, llegan a decirme, profe, me quiero matar, quiero hacer esto y esto y esto. Nada, yo no puedo hacer caso omiso a eso. Entonces, puedes llamar a un familiar, ta, ta, ta. Segunda opción, no es lo ideal, pero si te sientes más cómodo con alguien de la institución, la docente orientadora, conmigo, pues entonces me avisas para notificar, porque a veces las familias no responden de manera adecuada. Entonces, lo ideal es mostrarles todas esas alternativas que tengan, ¿sí? Entonces ustedes, lo que les decía, eso no le compete a usted no le da solución a eso, pero entonces yo le muestro al otro, le digo, venga, en primera instancia esto salió negativo, pero entonces lo que tienes, las opciones que te quedan son esta, esta y esta. Y lo más importante es asegurarse que el ciudadano entendió todas las respuestas, todos los motivos que sustentan estas decisiones y todos los pasos que vienen a seguir si es que los hay. Por ejemplo, cuando yo he tenido que activar rutas, pues o en el colegio se han activado rutas por ideaciones suicidas, pues entonces vamos, o esas no, por violencia intrafamiliar, maltratos o golpes o ese tipo de cosas. Entonces se le tiene que explicar al menor que va a ir policía de infancia y adolescencia, que probablemente ellos con la comisaría de familia decidan si su hogar es un lugar seguro, si hay que hacer pues se va para un hogar de acogida, cuál va a ser todo el protocolo, bueno, todo eso se les tiene que explicar y si los adolescentes lo tienen que entender, pues imagínense con los usuarios que en la mayoría son ciudadanos mayores de edad. Entonces, eso lo tienen que tener presente. Ahora,
Cuando una persona se altera por la situación que sea, porque llegó alterada, porque le dieron una respuesta negativa, porque la petición no fue resuelta como querían, etcétera, etcétera, pues hay unas recomendaciones para solventar este tipo de situaciones, ¿cierto? Obviamente, lo ideal es que siempre la actitud sea una actitud amigable, que siempre se mire al interlocutor a los ojos. Yo no sé si ustedes pues lo alcanzan a percibir acá, pero yo procuro pues hablarles a la cámara. A veces me distraigo mirando el texto, pues como para saber cómo hacia dónde va mi discurso, pero casi siempre procuro mirar la cámara que está diferente de donde está la presentación para que ustedes perciban que les estoy hablando a ustedes. Eh, eh, Eso aplica en cualquier situación cuando atendemos a una persona y si está alterada muchísimo más, ¿cierto? Hay que mostrarse también de manera sutil en términos verbales, no hay que ser agresivo con gestos ni con las palabras. Hay gente que no te dice nada, pero dice, o empiezan a burlarse y entonces al otro que está ofuscado más rabia le da y dice, pero ¿qué es esta falta de respeto? ¿Por qué se burlan de lo que yo estoy diciendo, de mi molestia? En fin. Entonces, eso siempre. Si la persona está alterada, hay que dejarla que se desahogue. La otra vez respondíamos una pregunta de este tipo y muchos acertaron porque conocían el protocolo, pero otras personas no acertaron, sino que lo hicieron desde la intuición. El protocolo nos dice esto que yo les estoy diciendo. Solo que estoy tratando pues como de hacerlo un poco más sintético y más cotidiano. Hay que dejar que el otro hable, hay que escucharlo, no hay que interrumpirlo, no hay que entablar una discusión con él. Entonces, yo sé que voy a cazar una pelea que es innecesaria, que así yo tenga la razón. Por mucho que le diga en ese momento, él no me va a escuchar. Entonces, primero, déjelo que se desahogue. No vamos a calificar su estado de ánimo, no le vamos a decir, oiga, por favor, cálmese, no, lo vamos a escuchar. Sí, señor, sí, señora, usted tiene razón, comprendo, pues si la tiene o comprendo lo que digo o entiendo que esté molesto, ¿sí? No diciéndole que, ay, ¿usted por qué se enoja? Eso es una bobada. Los adultos hacemos mucho eso con los niños, ¿cierto? Los profesores, ¿cierto? Muchas veces caemos en eso de, ay, no le pare bolas, coja otra silla. No, sí, sí, hay que pararle bola. Listo, te molestaste, está bien, vamos a buscar una solución. Hey, compañero, tal cosa. Entonces, si eso ocurre en la cotidianidad, cuando alguien está molesto, no hay que calificar. Con los hijos también aplica eso, con los niños. Ay, pero usted ¿por qué está llorando? Porque se le cayó un chicle. Pues porque para ese niño el chicle es lo más importante en ese momento. Entonces no califico el estado de ánimo de otro que no soy yo. No nos tomemos la situación como algo personal, las cosas ocurren en la entidad, es una decisión de la entidad, hay unos protocolos normativos, no se lo tome como si fuera algo personal, por eso mejorar la calidad de la atención mejora también la calidad de vida del ciudadano, pues o del servidor público, porque aprende también a no tomarse personal aquello que no es personal. Eh, Aunque a veces hay personas que sí se pasan y asumen las cosas de manera personal, pero yo no puedo dejar afectarme por eso, más allá pues como de procesar la emoción en el momento. Si la situación ocurre con otro ciudadano, hay que informarle al jefe inmediato. ¿Para qué? Pues para que tome acciones frente a eso. Si ya pasó 2 veces, es porque va a, ¿cierto? Cuando ya pasó 2 veces, es ya voy a responder la pregunta de Isabel. Hola Isa, perdón, es que mire la pregunta, o sea, eso de hacer todo el tiempo. Mire la pregunta y me desconcentré con lo que estaba diciendo. Pero ya voy a responderte la pregunta, Isa. ¿Por qué? Porque si la situación se ha presentado 2 veces, se va a volver a presentar. Entonces, lo ideal es que una vez se presente y se repita, el jefe inmediato sepa para que empiece a tomar acciones en pro de que esa situación no se vuelva a, pues como a presentar. No perder el control. Si usted conserva la calma, es probable que el otro empiece a calmarse. Hay calmas que se contagian. Cuidar el tono de la voz, de eso ya hemos venido hablando, ¿cierto? No es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Es lo mismo que yo le diga, sí, a lo que, sí señora, claro, eso lo puede hacer. El tono de la voz, ¿cierto? Hace la diferencia.
lo que les decía, usar frases como de empatía y dar alternativas de solución si las hay. Volvemos a eso, no se comprometan con lo que no puedan cumplir. Entonces, ¿se puede hacer esto? Entonces, yo, por ejemplo, no me comprometía con mis estudiantes, profe, pero no le dice a nadie. Ah, porque esa es una de las frases que más usan, profe, yo le quiero decir algo, pero no le dice a nadie. Y yo inmediatamente le digo, me puedes decir lo que quieras, y no le digo a nadie siempre y cuando no tenga una obligación legal para hacerlo. Si lo que tú me dices yo lo tengo que reportar, lo haré, ¿cierto? Entonces el otro ya sabe y yo no me comprometo con algo que no puedo cumplir. ¿Listo? Ahora, pregunta Isabel, ¿qué hacer cuando una persona tenía un turno, se va a sacar una fotocopia? ¿Qué hago cuando regresa? ¿La atiendo o que tome otro turno? ¿Cierto? Eh, Depende, ¿cierto? Si alguien se fue a tomar tinto, a conversar, pues porque estaba aburrido de esperar, no, es que hay otras personas que también están esperando en turno. Ah, no, lo ideal es que tomen otro turno. Ahora, eso va a generar mucho malestar. Si se fue a sacar una fotocopia y por un ladito le dice, ay, qué pena, estaba sacando una fotocopia, yo tenía este turno, y es un turno o dos turnos, pero si ya han pasado un montón de turnos desde que lo llamaste, pues eso es diferente. Ay, señor, qué pena, es que ya la persona que está en turno está aquí. Si quiere me espera un momentico o va tomando otro turno, ¿cierto? Eso es muy complicado, yo lo entiendo, pero normalmente si están haciendo una diligencia que tiene que ver incluso con el mismo servicio que se le está prestando, entonces a la persona que sigue se le dice, ah, qué pena, ya tenía el turno y estaba sacando una fotocopia, y entonces el otro no se va a molestar, ¿sí? Pero resulta que yo tengo el ficho 60 y cuando me fui a sacar una fotocopia y llegué van en el 70, ¿cómo voy a decir que de una vez lo atiendo? No, pues perdió su ficho, pero van en el 62, probablemente estaba haciendo esto mientras lo llamaba, ¿cierto? Esa situación es de muchísimo manejo, pero siempre buscando evitar alterar al otro, ¿cierto? Entonces no es que yo le diga que no o que le diga que sí, es que le diga, ¿cómo le diga? Ah, sí, qué pena, usted me puede esperar por favor un momento que estoy aquí atendiendo a una persona o qué turno tenía, tal. Ah, pero es que ya han pasado muchos y ya las personas están, le corresponde tomar otro turno, ¿cierto? Es un asunto de darle manejo a la situación, pero siempre de cara a que el servicio sea efectivo, a que no sea por entorpecerle el proceso al otro, ¿cierto? Como, ay, no, este me cayó gordo, lo voy a mandar a que coja otro ficho, ¿no? Entonces, hacia allá iba. Listo. Frente a los reclamos que se presenten en cualquiera de los medios, pues hay que escuchar con atención sin interrumpir. Miren que les decía, vuelve todo, ¿sí? Formular las preguntas que sean necesarias para tener una comprensión exacta del problema, y de lo que el usuario está solicitando, porque yo no puedo asumir, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cierto? Ahí como decirle, qué pena, usted lo que me está solicitando es tal cosa y tal otra. Ah, sí, o ah, no. Ah, bueno, entonces me está diciendo esto y esto. Ah, sí. Lo que pasa es que John, perdón, es que dice Gina, en todo caso lograr que la persona quede atendida, sí. En mi caso dice John, en mi caso respetaría el turno que tiene la persona por norma. Lo que pasa es que cada entidad tiene unos protocolos de atención. Habría que revisar si esa entidad tiene algo con respecto a los turnos. Si es que al momento del llamado, del segundo llamado, hay entidades, por ejemplo, que tienen un segundo llamado. Si en el segundo llamado no se presentó, la persona tiene que tomar otro turno. Si no tiene ese tipo de protocolos concretos, entonces se le da manejo. ¿Listo? Vuelvo. Entonces, muchas preguntas para que a usted le quede claro qué quiere el otro y no asuma algo que el otro no le está pidiendo. O no deje por fuera algo que quizás insinuó, pero que usted no le dio la relevancia importante. Listo. Explicarle en primera instancia qué se puede hacer y dejarlo claro, pues, y también decir claramente de manera tranquila qué no se puede hacer, poner de inmediato la ejecución de la solicitud ofrecida, de la solución ofrecida, perdón. Si yo sé que puedo hacer tal cosa, pues entonces voy y lo hago,
¿sí? No dejarlo para después, tener en cuenta los tiempos establecidos para responder, tengan en cuenta que hay algunos que se hacen vía derecho de petición, recuerden, por ahí busquen en el canal de YouTube una clase en vivo sobre el derecho de petición, ahí hablamos de los tipos de peticiones, los términos, etcétera, etcétera, porque entonces si es para copias es un término, si es para una petición general es otro, si es para una consulta es otro. Entonces es importante tener el asunto de los tiempos ahí claros. Si es posible contactar al usuario luego para verificar que pudo dársele solución a su petición y si quedó satisfecho, eso genera una impresión en las entidades pues muy positivas y si la queja se la entregaron por escrito, hay que radicarla inmediatamente. O si me la hicieron oral, yo tengo que generar el informe y radicarlo inmediatamente si es una queja o un reclamo. Listo. Quisiera saber si hay algunas dudas, pues como hasta el momento. Yo sé que son un montón de cosas que van quedando pues como abiertas. Por ejemplo, bueno, algo que no he mencionado y que lo iba a mencionar en este momento. Existe la atención diferencial, ¿cierto? Esa atención diferenciada se debe de dar atendiendo las condiciones particulares de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones con discapacidad, ¿sí? No es lo mismo atender a una persona que no tenga discapacidad visual a atender a una persona que tiene discapacidad visual, ¿sí? Sin embargo, la percepción de la persona con discapacidad visual, por ejemplo, pues ellos saben cuando les estamos hablando. Yo tengo diferentes, pues y uno de mis mejores amigos es invidente. Y cuando le estoy hablando por allá alejado, me dice, hey Chechi, así me dice, hey Chechi, ¿a quién le estás hablando? Y yo le digo, ay, no, es que estoy haciendo aquí otra cosa, ¿cierto? Entonces, así sea una persona con discapacidad visual, te tienes que poner frente a ella y mirarle, ¿cierto? Mirarle y hablarle mirándole a la persona. Por ejemplo, si nos encontramos con una persona con sordoceguera, para mí esa es de las discapacidades más difíciles. Entonces, la forma adecuada de comunicarnos con ellos inicialmente es ponerle la mano en el hombro o en el brazo para establecer un contacto. Y las personas con sordoceguera habitualmente pues van con otras personas que les permiten la comunicación. Entonces, preguntarle y esperar a esa persona, preguntarle cómo comunicarse con la persona con sordoceguera y hacerlo con base en esa instrucción. O una persona sorda, a la persona sorda se le habla a la persona sorda a la cara y si tiene el intérprete le hará a él la traducción, pues la interpretación, eso no es una traducción, la interpretación adecuada y el intérprete hablará, pero yo estaría asumiendo y escucharé al intérprete mirando a la persona sorda. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta. Si, por ejemplo, la persona tiene una discapacidad motora, pues o física, eso no da lugar a que yo tenga que mirarlo hacia otro lado o tenga que tocarlo. Es más, si tiene muletas, perdón, silla de ruedas, lo ideal dicen los protocolos es que yo me ubique a una distancia de 1 metro de la persona que le genera la posibilidad de moverse. Por ejemplo, no sé, el enfoque diferencial implica también reconocer que hay personas que tienen unas condiciones diferentes justamente, por ejemplo, en su intelecto. Hay personas con discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo hacer para hablar? No le hablo como si fuera un idiota, no lo trato como si no me entendiera, en fin, ese tipo de cosas. Y unas recomendaciones como por chat que me preguntaba ahorita Cami, creo que es importante como tenerlas presentes, ¿sí? Por ejemplo, en el chat, bueno, y en todo, pero en el chat particularmente, debemos responder las preguntas por orden de llegada. A veces hacemos 2, 3, 4 preguntas una detrás de otra. Entonces respondo primero la primera, luego la segunda, luego la tercera, porque a veces empiezan respondiéndonos lo último, lo más macro, y las otras preguntas nos las dejan
por fuera, ¿cierto? Hay que cuidar muchísimo la redacción para hablar, sobre todo cuando alguien está molesto. Sí, señor, comprendo su situación, ¿cierto? Ya voy a explicar, Verónica, esa diferencia. Perdón, es que yo voy viendo sus preguntas. Voy a cerrar como con esto las preguntas porque ya estoy pasadita del tiempo que debía estar en esta clase, pero voy a responder esas preguntas. Entonces tengamos en cuenta pues como ese tipo de cosas, redactar bien, también con mucha asertividad, usar puntuación, hacer preguntas con signos de interrogación, eso mejora como todo el proceso de pues como de contacto. Respetar el tiempo para el chat me ha pasado y me enloquezco de la rabia que uno está ahí, responde un mensaje, le responden y 30 segundos después le están diciendo, ¿se encuentra usted en línea? Pero 30 segundos después es que usted no le ha dado tiempo ni de revisar el mensaje a pesar de que llevas 10 minutos esperando que te respondan y vas a revisar y dice chat finalizado por inactividad del usuario. Pues hay que respetar los tiempos, pues para que el usuario también pueda escribir, a veces estoy escribiendo y me finalizan el chat y eso que yo escribo rápido. Todas las personas no tienen ese tipo de habilidades, entonces ténganlos presentes. Antes de responder las preguntas, quiero recordarles algunos de los derechos de los ciudadanos, entre ellos presentar peticiones respetuosas en cualquier modalidad, conocer todo lo que no tenga reserva legal frente a los trámites, a las actuaciones de la administración pública, conocer los registros, la información, bueno, como todos los documentos que no tengan reserva legal, obviamente, recibir respuesta oportuna y eficaz frente a las atenciones, ser respetado con, pues, en el trato, tener atención especial y preferente si tienen pues algún tipo de discapacidad, si se encuentran en un estado de indefensión, en fin, ese tipo de cosas. Pueden exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos, es decir, ellos le pueden decir a usted, oiga, señor servidor público, usted eh, tiene la obligación de tratarme adecuadamente. Hágame el favor y tráteme con respeto. Y usted no me puede enojar porque es que uno de los derechos ciudadanos es exigirle al servidor público que haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, yo le puedo decir al el servidor, señor, pero es que a usted le corresponde entregarme tal cosa y tal otra y no lo está haciendo. Eso hace parte de los derechos del ciudadano. Ahora, también tienen unos deberes, que en este caso son menos, pues existen unos deberes ciudadanos general, pero existen también unos enfoques unos deberes ligados a la atención al usuario, pues cumplir con la constitución, políticas y las leyes, obrar siempre con base en el principio de la buena fe. Yo no puedo aportar información temeraria, como que es irreal, como que yo sé que de pronto pues como que de pronto con la información que yo aporte puedo tener beneficios a mí, pero lo estoy haciendo de mala fe, entonces eso no se debe hacer. Se debe procurar observar un buen trato, pues no, también es una obligación observar un trato respetuoso con los servidores públicos. De hecho, por eso existe un delito que tiene que ver con pues como con la violencia contra el servidor público. Y existen unos deberes de los servidores públicos y de la función pública en general que están ligados a tratar de manera respetuosa y considerada pues como a las personas, a garantizar la atención del personal, establecer un sistema de turnos que sea acorde con las necesidades del servicio. Por eso lo de los turnos, ahorita les decía, eh, ahorita les decía que
en las diferentes entidades existen diferentes protocolos para los turnos, entonces pues dependerá de las entidades como tal, pero se debe establecer pues como un sistema para los turnos. Es una obligación hacer visible como todo lo que tiene que ver con los derechos del usuario, del trato digno, etcétera, etcétera. Tramitar las peticiones no importa la vía por la que lleguen. Mango. Bueno, este tipo de cosas, adoptar todos los medios tecnológicos para tramitar y resolver las peticiones y finalmente habilitar los espacios que sean idóneos para que puedan consultar documentos, expedientes y atender pues como cómodamente a las personas. Listo. Con esto terminaba digamos que la intervención. Yo voy a pedirle perdón a Diana 5 minuticos para responder un par de preguntas que hay en el chat. Sí, Diana, me disculpas ahí, es que yo ya sé que estoy pasada y que... No, no te preocupes, usted sabe que yo me quedo hasta que se aclaren las Perdón. dudas, hasta que terminemos esta clase bien, entonces no hay problema. Listo, perfecto. Muy bien. La pregunta más allá aquí está ligada a el enfoque diferencial y la atención preferencial, ¿cierto? El enfoque es un asunto macro, un asunto estructural, algo que tiene que ver con los conceptos, con las diferentes concepciones, sentidos y cosas que, digamos, las lógicas de vida que tienen las personas. El enfoque diferencial implica comprender que en todas esas dimensiones, ¿sí? Pues que en todas esas dimensiones existen cosas que se tienen que abordar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo del enfoque diferencial, hablo del enfoque con el que se reconoce que existen comunidades con unas particularidades, por ejemplo, aquí mencionan comunidades LGTBI, ¿cierto? LGTBIQ+, o por ejemplo, el enfoque diferencial implica el reconocimiento de las diversidades étnicas, campesinas, es un asunto muy amplio. La atención preferencial o el criterio de atención preferencial no se da necesariamente por el enfoque, sino por las condiciones particulares que pueden estar inmersas dentro de algunos enfoques. Por ejemplo, en el enfoque diferencial se comprende que la población con discapacidad es una población que requiere de unos criterios diferenciales. Y dentro de la población con discapacidad existen poblaciones, pues diferentes discapacidades que requerirán criterios de atención preferencial diferenciales, ¿cierto? Incluso no, para tener atención preferencial no tengo que ser una persona con discapacidad. Puedo ser un adulto mayor o una mujer en una condición especial que requiera de mi atención prioritaria. Estar en embarazo, yo me fracturé, entonces en mucho tiempo tuve que estar andando en muletas y en silla de ruedas. Eso genera una condición especial que requiera un trato preferencial. No todos los enfoques, que yo sea, que yo sea parte de la comunidad LGTBIQ+, no hace que me tengan que atender primero. Yo llego y digo, ay, soy lesbiana, entonces me atiende primero. No, pero que yo tenga una orientación sexual diversa, es un ejemplo. Estoy diciendo que lo sea, tampoco estoy diciendo que no, pero es un ejemplo. Eh, no significa que la entidad no tenga que pensarse con un enfoque diferencial. Por ejemplo, cómo tratar a las personas con una orientación sexual y una identidad de género diversa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el enfoque tiene que ver con la perspectiva de y el criterio tiene que ver con el procedimiento o la atención para. No toda la persona que es, pues que hace parte de una población diferencial necesita en algún momento una atención diferenciada, ¿cierto? Puede que pues yo soy una mujer heterosexual y tengo una pierna quebrada y necesito atención, ¿cierto? Mientras que puede ser una persona, pues una atención prioritaria por la pierna quebrada.
mientras que puede existir una persona de una comunidad que requiere pues una perspectiva y un enfoque diferencial, por ejemplo, las comunidades campesinas, pero que no necesite una atención prioritaria, sino una atención diferencial. ¿Sí? Entonces, hacia allá va el asunto del criterio diferencial y el enfoque, ¿cierto? El criterio es más ligado a la atención y la premura con la que se debe atender a algo, y el enfoque tiene que ver con la esencia y la sustancia con la que algo se atiende para buscar inclusión de las diferentes comunidades. Quiero saber, porque esa pregunta generó, por eso la dejé para el final, quiero saber si fui clara con eso, para que pues podamos como ir cerrando, porque sé que, digamos que hay un montón de explicaciones más. Por ejemplo, en educación especial, yo estudio educación especial y trabajamos mucho lo del enfoque diferencial, pero también los criterios diferenciales y la inclusión, etcétera, etcétera, porque trabajamos con población principalmente con discapacidad y con poblaciones vulnerables. Pero entonces sí, hablar de la atención preferencial es hablar del criterio de prioridad. Y hablar del enfoque diferencial es hablar de la perspectiva y de la mirada que debe tener la entidad pública, el Estado y el ciudadano, perdón, y el servidor público que atiende al ciudadano con respecto a cómo somos diferentes, ¿cierto? Bueno, me dicen que sí, que claro, que clarísimo. Bueno, creo entonces que con eso digamos que podemos ir cerrando el encuentro de hoy. Encuentran, si ustedes van para el sector, yo no sé, justicia, territoriales, nación, bueno, lo que sea, pueden entrar a la página de esa entidad y buscar el protocolo de atención al ciudadano. Y en el protocolo de atención al ciudadano habrán como esas partes concretas de ese tipo de entidades como tal. Yo les traje, como les dije, las generales, la que es de la función pública, que ha sacado los lineamientos que son la base de casi todas las entidades. Entonces, pues traté como de traérselos desde lo práctico y desde lo disgregado. Ahí me disculpan, me les pasé 25 minutos más. Diana, perdón, Santi, perdón, pero entonces con esto podemos ir cerrando el día de hoy. Jessy, tranquila. Bueno, muchas gracias a todos por participar en el chat, por estar presentes en la clase. Recuerden que la clase queda grabada en Facebook, en YouTube, entonces la pueden compartir, la pueden volver a ver. Hay muchas otras clases allí grabadas, entonces para que vayan, para que se instruyan un poquito. Les voy a dejar acá en el chat el enlace de nuestra página para que conozcan los cursos, para que estén bien preparados para las convocatorias. Cualquier inquietud que presenten, están nuestras líneas de atención, están nuestros canales de atención, entonces para que nos contacten. Gracias a la profe por acompañarnos, porque siempre es tan dinámica, porque ya todos la queremos mucho. Entonces, muchas gracias, Jessy, por tanta información, por tanto conocimiento. Y muchas gracias a Carlos y a todas las personas Yo que creo que están todos conectadas. son como, ay, Carlos ya le va a mandar saludos a Diana. No, y me hace dar pena, me Sonrojar. sonrojo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero verlos en una Venga. próxima ocasión. La clase del próximo martes. Recuerden que estas clases abiertas son gratuitas, entonces todos ustedes pueden participar. Entonces, ya saben, el próximo martes tendremos otro tema también de mucho interés, que es Plan Plan Nacional Nacional de de Desarrollo, Desarrollo. para que todos participen, para que tomen nota, para que guarden el enlace. Mejor dicho, los espero a todos. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias, Jessy, por todo. Chao, aquí salió Mango, que hoy Estuvo acompañando la clase para Katiuska, que por allá le hace ojitos, y para todos. Muchas gracias, chao, feliz noche.